Esta semana en Cuadriga, crisis del euro y su manejo. ¿Fuera de control? Grecia parece estar abocada a la quiebra y la crisis española se agudiza cada vez más. Las agencias de calificación no dejan de publicar pronósticos negativos, incluso para países con economías sólidas como Alemania. La Troika regresa a Atenas para comprobar los progresos y seguir presionando. La posible salida de Grecia del euro ya ha dejado de ser un tema tabú, pero hay quien dice que comentarios así agudizan la crisis. ¿Puede Europa seguir ayudando a Grecia? ¿Y puede España resolver sus problemas a tiempo? Con ustedes esta semana, Víctor Borges. Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta nueva edición de Cuadriga, desde el corazón de la capital alemana. De inmediato paso a presentar a nuestros invitados. Frank Buchwald, periodista de temas políticos y económicos en los estudios berlineses de la segunda cadena de televisión alemana ZDF. Ha trabajado durante muchos años como corresponsal en América Latina. La señora Aurora Mínguez Santos, corresponsal de Radio Nacional de España en Alemania, posee una gran experiencia en el área de informativos internacionales y ha sido galardonada con premios periodísticos en Europa. Y la señora Silke Wettach, corresponsal ante la Unión Europea en Bruselas del semanario económico alemán Wirtschaftswoche. También ella tiene una vasta experiencia en temas económicos y estuvo de becaria en el diario mexicano El Financiero. Lo último que tenemos sobre la reciente crisis de la eurozona es que un grupo de expertos ha enviado una señal de alarma y ha dicho que Europa se encuentra al borde de una gran catástrofe, al borde del abismo, y ha exigido que se tomen medidas de reformas inmediatas en la Unión Monetaria para evitar el colapso total de Europa. ¿Es realista este escenario pero tan apocalíptico? A mí le parece un poco alarmista. Claro que en una cierta manera aquí en Europa estamos al lado de abismo desde 2009, porque con esta crisis siempre estábamos manejando al borde del abismo, y reformas están realmente necesarias, pero es un proceso políticamente que necesita tiempo, y estoy seguro que están trabajando en este proceso, pero este proceso toma tiempo, ¿no? Porque políticamente no es tan fácil. ¿En qué dirección se está trabajando a propósito para poder superar esta crisis? Bueno, para mí el problema es más bien uno de comunicación, porque sí se está trabajando en medidas muy concretas, pero ahora hay que explicarlo mejor. Y esto no se ha hecho hasta ahora. Siempre se dice, bueno, estamos en ello, y los mercados yo creo que ya no lo creen. Los mercados esperan una solución más grande y yo creo que Europa no está al punto de poder tenerla, todavía no. Y yo creo que este verano va a ser un verano muy caliente porque el fondo permanente no lo podemos tener ahora porque estamos esperando el juicio del Tribunal Alemán Constitucional y será en septiembre. Y esto yo creo que es un gran problema porque tenemos 6 semanas delante de inseguridad. Pero ante este problema de comunicación en Europa, mientras tanto, la crisis se agudiza en países como Grecia y España. Yo creo que hay un primer error que se está cometiendo. Lo de la comunicación, estoy totalmente de acuerdo. La Comisión Europea no comunica bien, pero los gobiernos tampoco están comunicando bien y sobre todo los gobiernos no están diciendo la verdad a sus ciudadanos. Pero creo que hay un problema también de fondo muy grave y es que la política ya no está pensando en el bienestar de los ciudadanos, sino que está pensando en cómo van a reaccionar los mercados. Con lo cual los ciudadanos tienen, y con razón, la impresión de que quienes realmente tienen el poder y la decisión en las manos son esos entes que no les ponemos una cara muy concreta, pero que cada día castigan cualquier decisión y cualquier decisión nueva que toma cualquier gobierno, en el caso de Grecia o en el caso de España, se ve castigada al día siguiente con una nueva medida de punición. Con lo cual, yo creo que fracaso de la política,
fracaso de los políticos, sobre todo que cuando surgió la crisis las primeras decisiones que se dijeron iban a ser precisamente controlar los mercados, evitar que se pudiera repetir de nuevo una catástrofe como la de Lehman Brothers. Han pasado 4 años, los mercados no solamente siguen haciendo lo que quieren sin ningún tipo de regulación, sino que la sensación que se tiene es que los únicos que realmente gobiernan el mundo son ellos. Con lo cual hay un primer problema de la ciudadanía que pierde a marchas forzadas confianza en los políticos, y los políticos que dan esa sensación de haber perdido por completo el norte, la orientación, y solamente obedecer a esa especie de consignas que llegan a los mercados que tampoco sabemos exactamente cuáles son, porque el mercado no tiene un nombre, no tiene un presidente, no tiene un primer ministro, no sabemos a quién se dirige, solamente sabemos que nos asustamos todos los días levantados, nos levantamos por la mañana todos los días asustados diciendo cómo ha cerrado anoche la bolsa de Tokio y cómo va a abrir hoy Frankfurt. ¿Se percibe también esta falta de norte en Bruselas? Sí, completamente. O sea, esta semana lo que vimos es que había especulaciones sobre una salida de Grecia del euro, lo cual es un tema bastante grave. Pues en Bruselas los portavoces están de vacaciones. Hoy en día se va el presidente de la Comisión Europea a Grecia, preguntamos cuál será el mensaje, pues decían, pues es una visita muy normal, corriente. Bueno, es la posibilidad para la Comisión de dar un mensaje muy fuerte de orientación y muy fuerte, muy creíble, y que hacen, bueno, es una cosa muy normal, y intentan pretender que es una cosa que no interesa mucho. Bueno, me parece una falta total de tacto y de comunicación, o sea. Pero también creo que hay una parte de culpabilidad del gobierno alemán, que durante los últimos años ha minado por completo la figura del presidente de la Comisión Europea y ha decidido, olvidando por completo el papel, digamos, de la Comisión Europea, que no deja de ser, en fin, el representante de todos los europeos. Entonces, a lo mejor si la visita hoy a Atenas fuera de la canciller Merkel o del ministro de Finanzas alemán, es evidente que tendría una resonancia absoluta. Dura Barroso, por muchas razones, no tiene la talla política y el peso que hubiera tenido un enviado desde Berlín. Quizá por eso precisamente es que Alemania ha tomado las riendas en esta situación, ¿no? De orientar, de ver qué es lo que se va a pasar a futuro. Sí, el problema también para los alemanes es que estamos aquí en una situación para que no hay un precedencio, ¿no? Estamos en un terreno sin mapa, y eso hace la situación muy complicada también para el gobierno alemán. La economía nacional más fuerte en Europa tiene una responsabilidad especial, está claro, y está aceptado para todos los políticos aquí en Alemania. Pero el problema está que esta responsabilidad solo puede manifestarse con reformas en los otros países. Está claro que, lógicamente, una unión monetaria y una unión económica tiene también a largo plazo mudarse en una unión de deuda pública o deuda común. Pero los mutualizar sistemas, la deuda. Sí, en definitiva. Sí, pero hasta ahora no hay reglas para una unión de deuda pública. Y esta idea no es muy popular en Alemania, con toda la razón. Claro, no está muy popular, pero lo que falta todavía es una base que está igual para todos, ¿no? Y cuando tenemos eso, puede ser. Y Merkel está trabajando muy intenso en estos reglamentos de un sistema común de finanzas en la Unión Europea. El pacto fiscal es un primer paso para llegar a este fin. Pero bien, hablamos aquí sobre una periodo de 10 años, tal vez. O sea, pacto fiscal, disciplina fiscal, pero una negativa a mutualizar la deuda, a los eurobonos. No se ha vuelto a hablar más de los eurobonos. Y usted mencionaba decir que recién que con razón el gobierno alemán se opone a los eurobonos. ¿Por qué? Bueno, porque ya no habrá incentivo para gastar menos.
una vez que la deuda es de todos, yo creo que, bueno, ¿quién va a economizar en Europa? O sea, hay un incentivo para Pero gastar. habrá un pacto fiscal. Hay un pacto fiscal que hemos ya ratificado varios países que establecen además un límite de la deuda estatal. Es decir, en el caso de España, nosotros ya lo hemos puesto en marcha. En Alemania va a ser en el año 2016. Sí. La Schuldenbremse famosa. Es decir... Sí. Pero reglas, ¿quién respeta las reglas en Europa? Eso es o sea, lo hemos visto, hasta Alemania no las ha respetado. Bueno, yo creo que ahora las cosas han cambiado de manera significativa. A los países que están bajo el paraguas de rescate o los que están a punto de entrar en él, las reglas se aplican y con un rigor bastante notable. Todo el mundo en Europa está reclamando, lamentando sobre las reformas sociales, ¿no? No hay que olvidar que los alemanes han hecho estas reformas ya en el año 2002. ¿No? Reformas del mercado laboral, reformas del sistema de jubilación. Los alemanes se jubilan con la edad de 67 años, ¿no? Y en Francia el nuevo presidente está cambiando la edad de jubilarse desde 63 de vuelvo a 60 años. Y en Alemania es muy difícil de comprenderlo. Sí, pero volviendo al tema de buscar una salida, ¿esta fórmula de más Europa no se podría traducir en una solidaridad económica, por ejemplo, y unión política? Como una de las tantas fórmulas para poder superar y salir de esta crisis. Es el objetivo de la canciller. Eso es lo que dice, que ella quiere una unión política, pero es un objetivo de largo plazo. Y yo creo esta idea, bueno, por ahora es un concepto. Los franceses no están muy de acuerdo, porque esto quiere decir que cada uno tiene que ceder poderes. Esto quiere decir que igual algún día vamos a tener un ministro de Finanzas europeo. Y yo creo para un francés es muy difícil aceptarlo, hasta para un alemán común también. O sea, yo lo veo difícil. Pero y en este momento, la canciller ha dicho, en este momento ella estaría dispuesta a introducir eurobonos, pero es un camino muy, muy largo. Mientras está ese camino tan largo, sin lugar a dudas que Grecia, el pueblo de Grecia está sufriendo las consecuencias de esta crisis. Ahora, hay otro problema adicional, que el próximo 20 de agosto Grecia tiene que hacer frente a una deuda de bonos de más de 3.000 millones de euros en manos del Banco Central Europeo. Hemos preparado una nota al respecto. Veamos. Grecia tiene que implementar numerosas medidas para luchar contra la crisis, privatizar las industrias estatales, reformar el mercado laboral, mejorar el sistema de recaudación fiscal y reducir el gasto público, entre otras cosas. El país heleno ya ha conseguido algunos logros, como reducir el déficit a casi la mitad de la cifra de los últimos años, y ello a pesar de la mala situación económica. El salario mínimo se ha reducido en casi un 25% y se han recortado miles de empleos públicos. No obstante, la Comisión Europea ha tachado la lucha contra la evasión de impuestos de excesivamente tímida. También hay poco avance en la privatización de bienes estatales por valor de 50.000 millones de euros, incluyendo puertos, aeropuertos y redes eléctricas. Atenas ha prometido hacer mayores esfuerzos, pero también ha dicho que tras 5 años de recesión necesita más tiempo para poner la casa en orden. ¿Por qué no es posible darle más tiempo, un respiro más largo a Grecia? Porque cuesta mucho dinero. Mire, qué realista que es. ¿Eh? Sí. Desde el punto de vista alemán, yo creo que los alemanes no están muy dispuestos. Yo estuve en Estonia la semana pasada. Ahí tampoco están muy contentos de dar más dinero. Dicen que somos más pobres que ellos. ¿Por qué les tenemos que dar más dinero? Y hasta ahora ya se los ha dado unos 400 billones de euros. Esto es mucho más que se los ha dado a los estados después de la Segunda Guerra Mundial. El famoso Plan Marshall era mucho menos, relacionado por el PIB. Y entonces yo creo que ya no hay mucha más paciencia. No hay más paciencia. ¿Usted comparte esa opinión, señora Domínguez? Yo entiendo las dos partes. Entiendo la posición alemana, porque viviendo aquí es, en fin, el pan nuestro de cada día,
Pero entiendo también hasta cierto punto la posición de los griegos, no del gobierno griego, porque el gobierno que está en estos momentos está lleno de personas que son responsables de lo que está pasando ahora. Samaras y su partido conservador contribuyó al colapso en el que se encuentra todo el país. Pero sobre todo nos estamos olvidando de los seres humanos, y yo creo que eso es algo terrible, y es lo que realmente me preocupa. Estamos viviendo no solamente una especie de pseudo dictadura de los mercados, voy a decir solo pseudo y no dictadura de los mercados, sino que estamos realmente, cuando los griegos dicen que se está produciendo un holocausto, y es una palabra que aquí en Alemania en fin, tiene una connotación muy dura, pero cuando están diciendo que nos están masacrando, creo que hay algo de verdad en todo esto. Es decir, no sé cómo se puede salvar a un país en el que los políticos han demostrado su absoluta incapacidad y en la que la gente no tiene ya no tiene ni dónde agarrarse ni por dónde ahorrar, donde los suicidios son el pan nuestro de cada día también allí, donde se están viendo personas, familias enteras que están viviendo en la calle, donde los parados que existen no podrán nunca dejar de ser parados porque sencillamente no hay tejido productivo, no hay empresas, donde el fraude fiscal dicen que se está atajando, pero no sé cuánto. Es decir, yo pongo digamos, en cuestión que los políticos actuales, que son los mismos que gobernaron Grecia hace 10, 15, 20 años, sean capaces de sacar el país adelante. Lo dudo, y lo que sí pienso es en el material humano, en los seres humanos, en familias enteras, en una generación entera que están, como dicen en alemán, ausgeliefert, es decir, que es que no tienen nadie a quien recurrir. Sí. Y eso se está produciendo en menor dimensión, pero probablemente también dramáticamente en Portugal. Eso es en Irlanda tal vez parte de la realidad. Y eso es algo que en España poco a poco estamos empezando a temer y que está siendo poco a poco una realidad. Pero quedemos todavía en el tema de Grecia. O sea, ¿quiere decir entonces que Grecia no tiene otra alternativa, así como usted lo ha mencionado, de ir camino a abandonar la zona euro? Bueno, yo creo que en Bruselas nadie lo quiere, porque puede ser el comienzo del final del euro. Yo creo, por ahora, la gente todavía tiene mucho miedo, o sea, los políticos en Bruselas, y no estoy segura que alguien lo quiera realmente. En Berlín sí, bueno, hay voces, ¿no? Pero yo creo, si pensamos realmente las consecuencias, pues yo creo la canciller no lo quiere. No lo quiere porque si sale Grecia, lo que va a suceder es que hay dudas con respecto a España, con respecto a Italia, y bueno, será el final del euro. Y el final del gran negocio para Alemania. Perdón, ¿cree usted que realmente eso sería el final del euro? Hipotéticamente, si Grecia sale, abandona... El problema es que nadie puede tomar la responsabilidad para esta decisión, porque es muy difícil de predecir qué va a pasar después. Porque, bien, creo que están 300.000 millones que están perdidos ya, cuando Grecia sale del euro con deuda pública, dinero con el Banco Central Europeo y también dinero de los paquetes de ayuda. Pero las cosas siguiendo en el sector privado, economía, bancos, fondos de pensiones, están cosas que nadie puede estimar en una manera seria. Entonces creo que es muy irresponsable de realmente cuando el vicecanciller de Alemania está hablando sobre esta posibilidad en una manera abierta en entrevistas de televisión, y solamente parece que el preocupe que tiene es más de la política doméstica que realmente responsabilidad en el nivel internacional europeo. Creo que bien es sería, en mi opinión, sería una cosa muy difícil de predecir qué va a pasar después. Entonces, nadie puede tomar esta responsabilidad, en mi opinión. Y en el caso de España, señora Mínguez, la economía española está prácticamente hundida, el sector inmobiliario ha explotado, la deuda de la banca es colosal. ¿No ha llegado el momento tal vez de dejar de fingir y de pedir un rescate total?
Bueno, digamos que nadie quiere decir que estamos a 2 minutos del rescate. Como ocurrió en el caso de Grecia, de Portugal y de Irlanda, los primeros ministros de todos estos países mencionados y también el nuestro está diciendo que no va a ser necesario un rescate. Y probablemente, y creo que a lo mejor sí que me puede también este aspecto ayudar, creo que en Grecia están tratando a España, en Bruselas están tratando a España de una manera especialmente cuidadosa, cosa que no ha sido el caso con los otros 3 países que ya están debajo del paraguas de rescate. El problema que tenemos en España, bueno, son varios problemas. El problema que tenemos en España es que el gobierno sabe que hay cosas que debería hacer y no está en condiciones o no quiere hacerlas. Y el problema de base es fundamentalmente, ya no es el asunto de la banca, que es grave, pero bueno, que está bastante localizado. El problema es nuestro sistema autonómico, es decir, nuestro modelo de Estado en el que esas regiones con unas competencias incluso mayores que las que tienen los Bundesländer han hecho realmente de su capa un sayo, han utilizado dinero público para cosas absolutamente innecesarias, es decir, lo de los aeropuertos en España que no son aeropuertos, las obras estatales, las inversiones en edificios públicos con un lujo absolutamente extraordinario. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema que el gobierno español no quiere abordar, porque, entre otras cosas, muchas de esas comunidades están gobernadas por el propio Partido Popular que gobierna en Madrid. Ellos son corresponsables de lo que está ocurriendo y ellos son los que han tolerado que sus reyezuelos locales hicieran y deshacieran con el dinero público, y ahí realmente está la clave del problema. Los bancos, bueno, seguimos teniendo algunos bancos que son sanos, otros efectivamente han sido un auténtico desastre, realmente también relacionados con las autonomías. El problema es que tenemos una duda, y es decir, el Estado recupera las competencias que dio en su momento a las regiones, cambiamos por completo la estructura nacional, volvemos a tener todo centralizado al modelo francés. ¿Qué resistencia van a presentar todos los gobiernos que hasta ahora han tenido esa autonomía para decidir sobre los dineros? Esa es la clave. Pero esa es la clave, pero entre tanto la situación sí es bastante incierta, de mucha incertidumbre, y yo no sé, sí, Bruselas cómo... Sí. No hay dinero hoy día, no hay dinero en el fondo. Quedan 120 billones de euros. España necesitaría, yo me imagino, unos 300. Las últimas informaciones, las últimas informaciones que por lo menos corren en España, pero que también esta mañana he visto en la página web de Der Spiegel, es que se está estudiando seriamente hacer que el Fondo Europeo de Rescate funcione realmente con una licencia bancaria, que es una de las hipótesis de las que se ha hablado, de tal manera que pudiera comprar deuda de los Estados, habida cuenta que el Banco Central Europeo tiene una posición que, por más que quiera España, no van a convertirse en prestamistas de último recurso, ¿no? Habrá que buscar una solución así, pero hasta ahora los Estados miembros no estaban de acuerdo de darle una licencia. O sea, ha sido un tema bastante... bueno, no quedaron en ello, o sea, en los últimos meses, pero sí habrá que buscar una solución alternativa, o que haga algo el Banco Central. Sí, es la única que puede ayudar en este momento. A eso quería ir yo, porque usted mencionaba que no hay dinero. Ahora se puede imprimir, pero eso es con todos los peligros. Pero eso ya son competencias exactamente del banco. ¿Por qué el Banco Central Europeo no se ha hecho cargo, por ejemplo, de comprar deuda soberana de los países que están en estos momentos en serias dificultades? Bueno, porque justamente eso es una manera de imprimir dinero y justamente querían evitarlo. Lo hicieron, ya lo han hecho, pero para ellos fue una cosa de emergencia, una medida muy de emergencia. Y dentro del banco no están muy de acuerdo. Y el Bundesbank está completamente en contra. Y hay bastante tensión. O sea, pero estamos en un momento de emergencia. Sí, pero inflación o el peligro de inflación no es solamente un pecado, es realmente un peligro muy muy grande. Entonces hay que manobrar con mucho cuidado en la manera de
trabajar con imprimir dinero, con la cantidad de dinero que está en el mercado en Europa, la cantidad de los euros, la Geldmenge. Eso es una cosa muy, muy sensible o sensitivo. Y entonces creo que la mentalidad cuidadosa de la BCE a mí le parece bastante prudente. El problema es qué pasa si el Banco Central Europeo compra deuda de los bancos de los países en peligro y los mercados al día siguiente nos vuelven a castigar. ¿Qué pasa si quemamos el último cartucho y los mercados que funcionan con sus propias reglas y tal también castigan a Alemania? Definitivamente la quitan la AAA o, en fin, viene otro tipo. El problema ya no es solamente lo que se decide en Frankfurt o en Bruselas o en Berlín. El problema es esa cosa que tenemos enfrente, ese monstruo que se llaman los mercados, sean quienes sean, que no funcionan con las reglas de juego normales, ni respetan las leyes, ni respetan las leyes, pero no hay leyes tampoco que les domen a ellos. La clave es competitividad. Eso es el problema, ¿no? Hay diferencias muy grandes dentro de la zona euro de la competitividad. Alemania muy alto, muy bien, porque han hecho reformas a 10 años. Grecia, una competitividad muy baja, ¿no? España, la misma cosa, no tan baja, pero también Italia. Los problemas están las inigualdades de competitividad, y eso es para los mercados. Por supuesto, pero ¿cómo se puede ser que hagamos una Europa que está regulada cada vez más en todos los aspectos y los bancos no están regulados? O sea, ¿cómo podemos vivir en esta especie de situación en la que para unos hay un montón de policía y para otros no hay ninguna? Bueno, están regulados, pero se aplica mal la regulación. Yo creo que España es un buen ejemplo, porque España, o sea, teóricamente tiene una regulación muy fuerte. Está siendo cuestionada en estos días enormemente. Estoy completamente de acuerdo. En España hay representantes del Banco Central en cada banco, que están ahí físicamente, que tienen su despacho ahí. Eso no existe en ningún otro país en la zona euro. Pero bueno, parece... No sé si es nepotismo, pero algo de amiguito había, ¿no?, en el tema de las cajas, ¿no? Y bueno, volvemos a lo que oímos antes, con las regiones. Hay como un problema de los partidos, de nepotismo, de pues una política que no actúa como debería de actuar. Que no respeta las reglas, justamente. Menos mal que hayan cambiado, o sea, el presidente del Banco Central español. Bueno, con respecto a los mercados, nosotros hemos preparado una segunda nota que se las queremos presentar aquí. La calificación de deuda alemana es en este momento de AAA, pero la realidad es implacable. Si Berlín continúa inyectando liquidez a países en quiebra, su calidad crediticia se acabará resintiendo. La agencia de calificación Moody's ya ha puesto en negativo su pronóstico sobre la deuda alemana, en el que se contemplan las diversas regiones alemanas por separado, cuyo endeudamiento afecta de forma directa a la economía nacional. Según un estudio, la quiebra de Grecia le costaría a Alemania más de 80.000 millones de euros, sin incluir las pérdidas de sus bancos ni de otros inversionistas. El país germano podría asumir dichas pérdidas, pero la capacidad de la economía alemana también tiene un límite. El ejecutivo presidido por Angela Merkel asegura que Europa no se encuentra al borde del desastre. No obstante, tanto las empresas alemanas como los principales economistas advierten de que la crisis podría estar a punto de agudizarse. Si echamos una mirada retrospectiva, los políticos insistieron en la creación de una moneda única, pero no tuvieron ningún plan para una unión monetaria y económica. ¿Ha sido este el gran error? Sí, completamente. Pero no fue posible en aquel momento. Y a lo mejor ahora, como hay más presión, a lo mejor las cosas van a avanzar. Pero yo creo que es un proceso, como ya lo dije, es un proceso muy largo, pero fue un error fundamental. Y yo creo que también fue un error que no hemos dado... O sea, no hemos tenido en cuenta las diferencias culturales y de qué es una regla. O sea, qué es una regla para un griego, qué es una regla para un alemán, para un católico, para un protestante, para un alemán del norte, del sur. Yo creo que esto no lo hemos mirado suficientemente. Y yo creo que
esto es un tema que, bueno, no nos va a quitar. Lo tenemos ahí. Y ahora con respecto a esto, a la calificación de la agencia Moody's, algunos expertos han recomendado incluso la creación de una moneda alternativa para aquellas economías más débiles, es decir, una Europa de 2 velocidades. ¿Qué posibilidades hay de que eso llegue a realizarse? No me parece realista. No me parece realista, porque ¿quién quiere estar dentro de la moneda, del euro flojo? ¿Qué interés tenga? O sea, no tiene ningún interés de estar dentro del euro flojo. Y además, hasta para Alemania, no tiene interés estar en el euro fortísimo, porque ya no se puede exportar nada. Yo creo que esto no lo vamos a ver. O sea, que eso no tiene ¿Por dónde sería Francia en ese modelo? ¿No? ¿Por dónde se encuentra Francia en ese modelo? ¿Al euro sur? A mí no me parece, políticamente, no me parece muy realista. Ya. Pero bueno, a propósito de la agencia de calificación, Moody tomó prácticamente una foto instantánea de la realidad alemana, pero y la rebajó a sus perspectivas negativas, sin tomar en cuenta la solidez de la economía de Alemania. Bueno, pero ¿qué significa esto realmente? Porque desde el gobierno también se han levantado voces que han relativizado esta situación, han llamado a la cautela y han dicho que a largo plazo, por supuesto, la economía alemana es sólida y puede mantenerse, ya que sigue siendo el ancla de la eurozona. Pero lo que ha pasado a mí me parece bastante lógico. Lo que se ha dicho es que llega el momento en el cual Alemania ya no puede llevar todo el peso. Sí. Y yo creo, esto es de lo más lógico, de lo más realista. Y yo creo, hasta esto conviene a muchos políticos de aquí, conviene a muchísima gente aquí, les han hecho un gran favor. Y yo creo, bueno, es que a lo mejor lo han hecho porque es el verano. Ya sabemos que las agencias a veces escogen unos momentos muy interesantes, pero yo creo que simplemente han dicho una verdad. Sí. Yo creo que, de todas formas, la actuación del gobierno, la reacción del gobierno ha sido bastante inteligente en el sentido de tomamos nota, pero no nos lo acabamos de creer. Tenemos datos que sirven perfectamente de contrapeso a estas evaluaciones de Moody's, que por otra parte deberíamos de recordar que Moody's, Standard & Poor's y todas las demás han hecho a veces evaluaciones que se han demostrado completamente erróneas, basadas en datos que no estaban bien contrastados, bien elaborados. Y yo creo que haríamos mal si tomamos demasiado en serio a estas agencias. Entraríamos en su juego de que ellas pretenden ser las protagonistas y los árbitros de decir tú eres bueno, tú eres malo, tú me interesas, tú no me interesas para hacer negocios. El problema es, una vez más en Europa, otra de las muchas asignaturas pendientes que tenemos. ¿Por qué no organizamos en su momento una agencia propia de evaluación? ¿Y qué tipo de credibilidad tendría? La misma que las tres agencias norteamericanas que obedecen a intereses privados, que tienen sus propias ideologías. Es decir, ¿por qué no tener nosotros nuestra propia agencia? Yo creo que esto no funcionaría porque siempre sería la agencia europea. Y si ponen mejores datos a los europeos, todo el mundo diría, bueno, pero nosotros también nos podríamos poner a criticar los valores norteamericanos. También nosotros podríamos decir, pues la General Motors se merece una triple Z. O el Bank of America le bajamos del BB a CC. ¿Por qué no? Bueno, existe una agencia. ¿Por qué les estamos dando una importancia a estos señores que han demostrado? Existe una agencia china que pone bastante mal a Estados Unidos, por supuesto. Y bueno, hasta ahora no tiene tanta credibilidad. O sea, a nadie le interesa mucho. Porque los americanos hacen todo lo posible para quitarle, importancia, para quitarse de encima un rival. También, yo creo que también es un camino de muchos años, o sea, para tener una cierta credibilidad, para establecerla, porque yo creo, si uno tiene un buen track record, si uno puede demostrar que en el pasado ha dado, o sea, las notas adecuadas, bien, pero es un proceso de muchos años. Claro. Lo que pasa es que cada vez que estas agencias han dado calificaciones, han creado incertidumbre y no es mucho lo que han ayudado. Esa es la sensación que queda. O sea, tal como dice la señora Mínguez, o sea, ¿cuál es el problema de la creación de una agencia de calificación europea? Y usted plantea un problema de credibilidad. Pero, ¿acaso en Europa no es creíble? Hay problemas, dificultades en estos momentos, sí, pero a futuro...
Yo creo que una agencia no lo sería. Sobre todo si creamos una agencia ahora para tener un contrapeso a los americanos. Todo el mundo va a decir, bueno, ahora entran los europeos con su agenda. Yo creo que hay que tener el track record, hay que tener el pasado y 5 años, 10 años, eso lo dicen especialistas. O sea, se ha hablado esto en Bruselas, se ha mirado de manera bastante seria. Y hasta el mismo comisario Barnier, que es responsable de este tema, dice que no lo ve muy realista. Y al principio él estaba muy, muy a favor. Y hay una iniciativa privada que se creó aquí en Alemania y no avanza nada por el tema de la credibilidad. Pero a lo mejor eso puede ser el germen de una futura agencia de calificación europea. Si los propios europeos ponemos en duda nuestra credibilidad, entonces... No es nuestra credibilidad, yo creo que es entrar en un juego de estas agencias. Yo creo que hay maneras más inteligentes de hacerlo. Yo creo lo que sería más importante es mirar un poco la legislación que tenemos que hace referencia a las notas. Y esto se puede quitar, porque muchos fondos dependen de la regulación y por eso tienen que comprar ciertas obligaciones que tengan una cierta nota. Si quitamos esto de la regulación europea, lo cual es muchísimo trabajo, esto sería una manera mucho más lógica. Pero eso también es un trabajo de largo plazo. Pero entonces, a mí lo que no me queda claro es esto de que cuál es la responsabilidad de estas agencias de calificación y sobre todo además de la banca especuladora. Usted habla maravillas de todas estas agencias de calificación. No, yo no hablo maravillas. Fueron los diputados y fueron los estados europeos que lo han incluido en la ley. O sea, las leyes europeas hacen referencia a estas notas. Las tenemos en todos los sitios en las leyes de los mercados financieros. O sea, fue algo muy consciente. Lo han hecho los diputados europeos, los estados europeos en el Consejo en Bruselas. Y yo creo que, fue años después que poco a poco uno se da cuenta que esto es una cosa que no tiene mucho sentido, pero quitar esto de las leyes es un trabajo de muchísimos años. Sí, pero tendríamos que hacer una labor de contrapropaganda, porque si no recuerdo mal, fue una de estas agencias, no sé si fue Moody's o Standard & Poor's, la que poco antes de que cayera Lehman Brothers le seguía dando la AAA. Es decir, vamos a ver, es que teníamos que tener un poco de memoria, porque... Atrás de todo es una crisis de confidencia, ¿no? Por supuesto. Y creo que estoy convencido que las agencias de calificación han perdido su reputación en la crisis de Lehman, cuando han hecho AAAs a papeles, a medios de inversión realmente que no merecían estas calificaciones de ninguna manera. Y la reputación de independencia de las agencias está completamente quebrada. Eso es el problema, ¿no? No necesitamos una nueva agencia con una confianza bastante baja, porque es un resultado de una lucha política. Necesitamos de restituir la credibilidad de las agencias que todavía tenemos, ¿no? Pero volvemos al tema de la comunicación. ¿Por qué tienen más credibilidad para mucha gente las agencias y no los gobiernos? Yo estuve en España la semana cuando se anunció la ayuda para el banco. Lo que yo oía, no me lo podía creer. Las mentiras que salieron de la radio. Es que así no se puede comunicar. Y no lo digo para criticar especialmente el gobierno español. Yo creo que la comunicación de todos los gobiernos está muy mala. Y yo creo, para tener más confianza, para hablar al griego que ya no tiene trabajo, para hablar al español que está en paro, yo creo que hay que comunicar con todo el mundo. Con los mercados hay que comunicar con ellos, pero también hay que comunicar con el pueblo. Pero ¿cómo comunicar con los mercados si, por ejemplo, la banca acaba de anunciar de que va a endurecer sus condiciones para los préstamos a las empresas, para los préstamos hipotecarios y los préstamos de consumo? O sea, volvemos al punto que mencionaba la señora Mínguez, dice, ¿quién controla en definitiva a los especuladores, a los mercados? Está claro que hoy por hoy nadie. Y está claro que parece que los políticos han tirado la toalla y consideran que esa batalla es tan difícil que ni siquiera se la plantean.
Para mí ese es el gran fracaso de Europa. Es decir, que hemos puesto en marcha un proceso que era realmente un proceso bellísimo, que se lo agradecemos a esas mentes visionarias de Helmut Kohl y de Mitterrand, aunque después ya se vio que, bueno, algunos de sus proyectos flaqueaban en algunos puntos y, por ejemplo, el que fue ministro de Finanzas de Kohl ha admitido, Theo Weigel, que Grecia no debería nunca haber entrado en la Unión Europea. Creo que, bueno, pues hemos ido improvisando con esta construcción de Europa y hemos dejado las cosas, digamos, difíciles de lado, y llega un momento en que el balance de lo que queda por hacer y el balance de lo que ha hecho está demasiado desequilibrado. Entonces tenemos muchas asignaturas pendientes que deberíamos de recuperar, y entre medias ha surgido la crisis, con lo cual ahora funcionamos casi sin orden ni concierto. Es decir, la propia canciller ha reconocido muchas veces que ella toma tiempo en tomar decisiones, porque sencillamente estamos en un terreno completamente desconocido, y cualquier paso equivocado puede tener enormes consecuencias, no solamente para Alemania, sino para el resto de los europeos. ¿Por qué no va a España ella? ¿Por qué no va a Grecia? Eso para mí sería comunicar. Nos queda muy poco tiempo y les pediría, digamos, una pequeña opinión al final de este programa. Yo creo que ahora lo que hay que dar son mensajes muy claros. ¿Qué quiere Alemania? ¿Qué quieren los demás? Pero yo creo que hay que realmente tener un camino para los meses que vienen. Sí, hay que explicar a la gente en los países de Europa cómo pueden superar esta crisis. Y eso es el desafío para los políticos, lo más importante en este tiempo. Yo creo que los políticos no solamente tienen que lanzar mensajes, sino decir la verdad, por dura que sea. Creo que eso ayudaría más a saber las cosas. Vender ilusiones, vender ayudas, sin decir que también hay sacrificios, pero también moderar los sacrificios, no hacer una cura, digamos, salvaje de caballos, sino tener en cuenta el elemento humano. Los seres humanos no son máquinas, necesitan también tiempo para adaptarse a las nuevas situaciones. O sea, se requiere más tiempo, se requiere un poco de paciencia y sobre todo poner el ojo en lo que está pasando en la población. Ahora queda pendiente un gran desafío, que es cómo Europa unida puede salir de esta situación. Por un lado, si Alemania insiste en que necesita una política estable, el Banco Central Europeo quiere llevar o seguir llevando a cabo una política fiscal conservadora, y los países con dificultades, por supuesto, que quieren ahorrar menos. Hasta aquí nuestro programa. Les agradezco a los televidentes de América Latina. Les digo al mismo tiempo que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestra página web cuadriga@dw.de. Hasta la próxima, que lo pasen bien.